Los aymaras son un pueblo originario de los Andes, y uno de los más numerosos del Perú. Alrededor de 500.000 de peruanos se consideran parte del pueblo aymara, y se encuentran en estas tierras desde hace más de 900 años. Se cree que los pueblos aymaras se formaron después de la disolución de la cultura tiwanaku. El desorden político permitió que diferentes líderes establecieran comunidades pequeñas en el territorio. Sin embargo, estas no eran tan diferentes una de otras, pues compartían una lengua, distintas costumbres y varias creencias. Hoy en día, los aymaras se ubican en zonas rurales de los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno, siendo mucho más presente en este último. La gran migración llevó a varios aymaras a distintas ciudades del país como Tacna, Arequipa y Lima. Asimismo, Bolivia, Chile y Argentina cuentan con población aymara en su territorio. Son en esos territorios en donde los aymaras practican, como hace siglos atrás, las costumbres, los rituales y las celebraciones ancestrales que aseguran la reciprocidad de la comunidad, y agradecen a la naturaleza por las riquezas de las tierras. Es por ello que los aymaras ven la realidad de una forma diferente. La dualidad es importante para la visión del mundo que tienen los pueblos aymaras. Las relaciones entre los conceptos opuestos como sol-luna, cielo-tierra u hombre-mujer, generó un entendimiento más allá de la simple significación por comparación, y resultó en una cosmovisión tripartita en donde el tercer elemento se componía de la unión entre los otros dos. Así como la vida comunal parte de una tríada, el mundo, pues, debería también estar separado en tres. El mundo de arriba o Alaxpacha, el mundo alrededor nuestro o Acapacha, y el mundo de abajo o Mancapacha. De igual manera, el equilibrio en el mundo aymara depende de tres aspectos: el físico, el comunal y el espiritual. De esta visión es que los aymaras recogen una mitología rica en originalidad. Uno de los mitos más conocidos es el de la quinoa, y cómo fue entregado a nosotros por las estrellas. Había un joven campesino que cuidaba las cosechas de noche. Caminando por la huerta, vio una luz. Eran 3 estrellas en forma de mujeres. Una de ellas no pudo escaparse. El joven se quedó pasmado. La mujer se convirtió en estrella y voló al cielo. Al día siguiente, el joven le pidió al cóndor que lo lleve al cielo. Ahí vivió con la estrella por un tiempo. Cuando el joven decidió volver a casa, la estrella le dio el cultivo del cielo, la quinoa. Uno de los aspectos más importantes del pueblo aymara es su lengua, el aymara. Esta, en realidad, es una familia de lenguas distintas, aunque generalmente se cuentan todas como una. Se calcula que alrededor de 2 millones de personas la hablan entre el Perú, Bolivia y Chile. Tanto en el Perú como en Bolivia, el aymara es una lengua oficial del Estado. A pesar de eso, los expertos creen que la desaparición del aymara ocurrirá en un futuro lejano si es que no empezamos a generar situaciones prácticas como sociedad para su uso, pues sus hablantes cada vez son más adultos. Y son esos mismos adultos los que han visto como siempre tienen que defender sus derechos y reclamar sus tierras. Los aymaras tienen una larga historia sobre la defensa de su territorio. Los incas fueron los primeros en conquistarlos, aunque eso no evitó que se enfrentaran de vez en cuando por el poder político de la tierra. Su relación con los incas fue tan conflictiva que hasta el día de hoy existe cierta animosidad con el pueblo quechua. Con la llegada de los españoles, los pueblos aymaras sufrieron de la mita minera. Las principales formas de rebelión se centraban en la erección de monumentos a sus dioses caídos. Sobrevivir la colonia fue un trabajo arduo de adaptación y sumisión que relegó a los pueblos aymaras del cuidado de las tierras. Con la independencia, volvieron a buscar el dominio de lo que algún día habían perdido. No fue hasta la reforma agraria que las comunidades indígenas pudieron recuperar parte del territorio que les pertenecía históricamente. Aún así, los aymaras todavía siguen siendo vistos como los pueblos más orgullosos en el país, capaz de quitarle la careta a las autoridades que supuestamente deberían defender a todos los peruanos, pero que se olvida que, antes que los peruanos, los aymaras estuvieron aquí, y aquí se van a quedar.